Lucas, ¿cómo estás? ¿Está bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, bienvenido. Antes de comenzar, darles la bienvenida a todos al canal. Básicamente, bueno, suscríbanse y si les gusta el video, denle like. En esta sección que se llama Cuando sea grande quiero ser, vamos a ir tratando distintas profesiones. Más que nada porque nos pasa mucho que a veces no sabemos bien a qué dedicarnos o estamos pensando en un cambio de carrera y a veces no sabemos muy bien que hay muchas, muchas, muchas profesiones más ahora con todo lo que es tecnología y la sección está orientada más que nada a conocer y conocer distintos profesionales que ya se dedican a eso. En esta oportunidad tenemos a Lucas, que es mi hermano. Gracias, Lucas, por hacerme el aguante. Bueno, él es Data Scientist, por eso este capítulo se llama Cuando sea grande quiero ser Data Scientist. Así que, bueno, Lu, contanos un poquito de vos, si querés decirnos cuántos años tenés, dónde trabajás. Dale, dale. Yo tengo 30 años, de formación soy economista, trabajo en el Banco de Galicia y doy clases en el IPA de analítica descriptiva. En, Wow. Y hobbies, ¿qué hobbies tenés aparte de tu trabajo? Digo, ¿qué haces fuera de eso? Toco la guitarra, toco el violín, hago deportes, me gusta bailar tango, bastante, bastante variadito. Sí, veo que te gusta un poco de todo. ¿Y cómo te describirías a vos mismo en pocas palabras? Curioso, disciplinado, por lo menos en lo que tiene que ver con el laburo, si no, después relajado en todo lo que no tiene que ver con el laburo, así que bueno, por ahí. Bien, esto que me contás de que sos disciplinado, ¿sentís que es como clave para poder llegar a ser un científico de datos? Em, Tenía que ver, sí, yo creo que sí, principalmente porque hay muchos recursos dando vueltas y como que es bastante, considero que es importante para poder eh, seguir estudiando, porque quizás uno hace un Obvio. curso corto y la disciplina es como que, bueno, la disciplina y la curiosidad es lo que te va a llevar a decir, bueno, voy a seguir este camino y voy a empezar con este otro libro, con este otro curso y demás. Muy bien. Ahora siguiendo un poquito con vos, con quién sos, sabemos que has viajado por el mundo un poco. Un poquito. Contanos qué países conociste y hoy por hoy, ¿por qué elegís estar acá en Argentina? Bueno, viajé por Sudáfrica, de Sudáfrica a Etiopía, por 4 meses. Estuve un par de meses en Brasil. Estuve un tiempito, estuve aproximadamente un mes en Francia. Y en Argentina me quedo porque, em, básicamente porque o sea, hay un montón de oportunidades laborales, la gente, la cultura, la comida, la familia. Ni hablar, son muchas cosas en realidad que hacen como un todo. ¿En qué momento, cómo fue o cuándo fue que vos dijiste, quiero ser data scientist? ¿Cómo fue ese proceso? Em, No hubo un momento, sino que lo que mi recorrido tuvo que ver con la facultad. O sea, yo cursando econometría, que es estadística aplicada a la economía, eh, empecé a llevarme bien con mi docente de econometría y yo justo estaba, en ese momento estaba sin laburo y estaba con algunas consultorías que eran econométricas del mercado inmobiliario. Entonces ahí empecé a trabajar con análisis de datos más concretos, después hubo necesidad de hacer recopilaciones masivas de datos de distintas fuentes, entonces ahí empecé con
con los procesos de scrapping y lo que es ETL, que es extracción, transformación y carga en bases de datos un poco más grandes. Entonces ahí empecé a trabajar con R, empecé a trabajar con SQL para poder gestionar esos datos para después eventualmente hacer los informes que requerían las consultorías del mercado inmobiliario. ¿Qué es lo Entonces que ahí más, perdón, lo que más hace un ingeniero de datos más que nada, ¿no? Esto de procesar los datos. Eh, sí, o sea, lo que hace el ingeniero, esa tarea de ETL la vas a tener siempre, aunque seas científico de datos, porque uno tiene que hacer sentido de los datos porque a veces tienes 700 variables, entonces, y están esparcidas en 35 tablas distintas, entonces todo ese ETL, porque generalmente las tablas se hacen con un motivo que no tiene que ver tanto con con la aplicación concreta de un proyecto de data science. Entonces, todo ese proceso, los data scientists lo usan mucho. Los ingenieros de datos están más encargados en lo que es la arquitectura de todo ese proceso. Y en este caso, sí fue un poco de trabajo de ingeniería de datos. eh, pero era como, bueno, lo más difícil después de eso fue procesar los datos y hacer sentido a los datos del mercado inmobiliario, porque el mercado inmobiliario argentino es bastante complejo en términos de que había, por ejemplo, la cosa más particular que hay es que había precios que estaban denominados en pesos, que decían que estaban en pesos, precios que estaban en dólares, que decían que estaban en dólares, precios que estaban en dólares, pero estaba publicado en pesos y así. Y era un momento en el cual el dólar estaba a 35 pesos, entonces eh, era más difícil encontrar esa distinción, había que hacer más analítica la distinción. Hoy por hoy es bastante más evidente porque el dólar está, por el precio del dólar actual. Pero en ese momento era bastante más difícil encontrar cuáles de los que estaban en pesos estaban en realidad en dólares y cuáles de los que están en dólares están en realidad en pesos. Eh, Claro, y una pregunta, hoy por hoy, de tu trabajo actual, de lo que vos haces día a día, ¿qué es lo que más te gusta? lo que más me gusta es de un problema que generalmente se puede entender como coloquial, es decir, eh, en- es poder formalizarlo a través de un proyecto de datos en mi trabajo. Entonces, es decir, el último proyecto que tuve que era básicamente en el banco, estamos teniendo problemas de logística con los billetes de 100 pesos. Bien, Eh, Entonces, ¿cómo se puede hacer un proceso que tenga que ver con la optimización de la logística y la predicción de la demanda de dinero, por ejemplo? Pero el área de logística simplemente vino planteando eso de forma coloquial y es como que a mí lo que me parece más interesante es cómo podés encontrar de ese problema que está planteado de forma coloquial, cómo lo puedes formalizar con una solución de datos. claro, llevarlo bien a lo concreto, ¿no? Exacto, exacto. Bien, en tu trabajo actual, ¿cómo llegaste a conseguir ese empleo? Si nos podés contar un poquito de, así en breve, cómo fue el proceso de selección, si te hicieron alguna entrevista técnica. Creo que se tildó Lu, te veo congelado. Se cortó. Veo Esperamos un poquito, no hay problema. A ver si se destraba. ¿La verdad? Ahora sí, Ahí ahora va, sí, ahora sí. ahí va, ¿Llegaste ahí a está. escuchar la pregunta? Me habías preguntado por el proceso de selección. Sí, Sí, por el proceso de selección. Yo estaba trabajando en otra empresa y se acercó una reclutadora y me hizo la propuesta. Tuve un par de entrevistas con los gerentes del área, alguna entrevista técnica, eh, y fue bastante corto en realidad. La realidad es que yo ya tenía alrededor de 2 años de experiencia, 2 años y medio laburando en el rubro, entonces cuando ya estás a un nivel
de alguna forma semi-senior. La realidad es que hay mucha demanda de trabajo, entonces los reclutadores es como que Te los cambios buscan. de trabajo empiezan a tener ese sentido. A no ser de que te interese trabajar en algún rubro en particular o alguna empresa en particular, que bueno, Claro, eso siempre se puede, ¿no? Pero en este caso se acercaron desde el área de recruiting del banco. buenísimo. ¿Y cómo fue el proceso de conseguir el primer trabajo? O si nos querés contar así breve, ¿en qué empresas trabajaste antes? Como para diagramar un recorrido, ¿no? Bueno, yo empecé con las consultorías para el mercado inmobiliario, que era básicamente, me llevaba realmente bastante poco tiempo. Después tuve la idea en ese momento era trabajar de forma freelance. Tuve algún proyecto que tenía que ver con procesamiento del lenguaje natural para un call center. Em, y la sistematización de datos, normalización de datos médicos para un distribuidor médico, así proyectos freelance. Y el primer trabajo que tuve de formal en este rubro era para una empresa de diseño, que fue a principios del 2019. Eh, sí, fue a principios del 2019, en la cual la idea, ellos tenían 5 o 6 diseñadores, y lo que necesitaban era entender estandarizar, digamos, los diseños. Entonces, el laburo ahí fue la detección de patrones de diseño a través de los metadatos de la imagen. Después de ahí vi una búsqueda, porque yo por mi formación quería trabajar, o sea, me llamó la atención una publicación que hicieron del RENAPER para hacer análisis económico y social y demográfico, y aparte a mí me gusta bastante lo que son datos geográficos. Después una publicación que estaban buscando un analista de datos, así que el primer trabajo fue como ahí fue analista de datos. Ahí estuve un tiempito. Ya a partir de ahí yo ya estaba trabajando en el ITBA. En el ITBA empecé a trabajar porque me llamó eh, mi profesor de econometría. O sea, fue básicamente una influencia bastante grande. O sea, tener un tutor, tener un mentor eh, para que te vaya acompañando. Y ahí las cosas empezaron a dar. Después de ahí, después del RENAPER, me llamaron. Ahí ya de Andreani me llamaron sin hacer entrevista, o sea, sin postularme, sí, o sea, tuve entrevistas técnicas y demás. eh, y en Andreani ya llegué terminé en Andreani con una posición senior. Bien, Sí, bien, bien, bien. y con la empresa Em, en la que estoy ahora. claro, entiendo. ¿Y cómo ves vos todas las posibilidades que ahora hay en el mercado para poder formarse como data scientist? Hay carreras universitarias, hay cursos cortos, más allá de que, bueno, obviamente cada oferta se va a adaptar a cada persona según las necesidades de cada uno. Em, ¿Vos pensás que es importante para poder conseguir un trabajo de data scientist tener un título universitario, una carrera universitaria, o se puede hacer sin eso? Digo, ¿por dónde pensás que puede ser mejor formarse para esto? O sea, los cursos cortos lo que tienen es que te presentan la información, y generalmente yo tuve la suerte que al final del curso también te decían, si ustedes quieren aprender de esto, lean estos libros. Entonces era como que el curso corto en sí mismo no te va a dar la formación necesaria para trabajar de esto. O sea, si necesitas o no una carrera, generalmente los data scientists con los que he trabajado eran dos graduados, todos tenían carreras de grado, pero entiendo que no debiera ser necesario en la medida que uno estudie, porque el tema es que los cursos cortos quizás te ponen en el camino y te dan los contactos, pero nunca va a alcanzar solamente haciendo cursos cortos. Eh,
agarrar, agarrar libros, ver qué, o sea, agarrar libros, realizar proyectos para mostrar, o sea, yo creo que una parte importante para conseguir un primer laburo, que también lo hablo mucho en las clases en la universidad, en las clases de universidad lo que terminamos haciendo es un proyecto que dura todo el cuatrimestre, que Bien. tiene que plantear un caso concreto y solucionarlo con un proyecto de datos. Eh, y mostrar, o sea, realizar, decir, bueno, esta técnica me sirvió para hacer esto y es interesante porque podría funcionar para tal cosa. Yo, por ejemplo, hice un proyecto que era la digitalización de de todos los discursos de apertura legislativa, desde Urquiza a Alberto Fernández, que eran más de casi 200 y pico de 200 discursos aproximadamente, y realizar un proyecto de lenguaje natural. Entonces, y ahí como que lo presenté junto con otra gente que estaba laburando también con datos políticos en la conferencia de Latin R. Entonces es como hacer un proyecto que esté bueno y mostrarlo es como una parte bastante interesante para exponerte y para que también vean lo que uno puede hacer. Claro. Eh, y en la medida de la formación, hay cuestiones, hoy por hoy, cada vez con la creciente automatización de todos los procesos, cada vez más importante encontrarle esta traducción del problema de negocio a un problema, o sea, formalizar programáticamente o sistemáticamente un problema de negocio. Hay todavía un montón de trabajo para hacer para llegar de una cosa a la otra, pero los procesos se van automatizando y eh, cada vez se les va encontrando la vuelta para automatizar esas cosas. Entonces hay mucho más valor quizás en encontrar cómo se puede formalizar eso que otra cosa. Es decir, por ejemplo, ahora el último proyecto es un proyecto de evaluación de riesgos y cómo, o sea, cómo definís el riesgo. O sea, Claro. conceptual, que deje de pagar qué producto, qué no, o sea, cuánto tiene que pagar para que sea poco riesgo. O sea, como que todas esas discusiones que se arman con el negocio permiten por lo menos llegar a una síntesis formal de cuál es el problema que puede estar generalmente en los procesos de lo que se llama aprendizaje supervisado, que vos tenés los datos y el objetivo ya como una columna. Eh, Llegar a esa columna es muchas veces de las cosas más difíciles, porque ese target tiene que representar tu problema. A veces es muy sencillo, por ejemplo, en detección de imágenes, si es un gato o un perro, bueno, eso es relativamente sencillo, pero el tema es que cuanto más sencillo es, más fácil de automatizar. Claro. Eh, Y una pregunta relacionada a mucha gente que capaz se quiere dedicar a esto, tiene un poco de miedo a la parte de matemática, estadística y esas cosas. ¿Cómo ves vos? ¿Qué tan necesario lo ves para poder dedicarse a ser científico de datos? Digo, ¿es como una pata fundamental o no es tan necesario el tema de conocer de álgebra y estadística? es, es quizás más importante, yo soy docente de estadística descriptiva, entonces quizás estoy más sesgado en ese sentido, pero me parece muy importante principalmente en todo lo que es... porque en realidad vos tenés dos tipos de problemas como científico de datos. Sí, Vos tenés un tipo de problema que es predictivo, o sea, si vos tenés un problema predictivo, eh, quizás ahí es menos necesario porque no importa cómo funciona el algoritmo tal que prediga bien. Ahora, si vos querés entender particularmente cómo son los procesos y cómo son las vinculaciones entre las variables y cómo esa vinculación de variables te puede generar un output determinado o por qué esa predicción tiene ese sentido, creo que más importante porque la estadística descriptiva, por ejemplo, te da herramientas para evaluar esas cosas. Eh, Generalmente cuando estás trabajando con una persona que es muy especialista en un tema, en un caso de negocio muy particular, y vos haces un análisis estadístico de los datos y encontrás, generalmente a veces no pasa, pero cuando pasa,
que vos te encontrás que los datos contradicen la intuición del experto, generalmente es mucho más robusto ir con fundamentos estadísticos, o sea, fundamentaciones estadísticas para convencer al experto que la intuición que está teniendo quizás no es la correcta. No es tan común que pase, pero puede pasar. Y es más fácil que te crea si vos vas Y con 2 esa más 2 información. es 4, es como que no hay mucha discusión. Exacto. Eh, y álgebra, o sea, creo que en ese sentido, y álgebra lo que te permite es entender muchísimo más cómo funcionan los algoritmos. Porque generalmente se maneja, o sea, los procesos de optimización son mucho más algebraicos. Entonces, si vos sabes cómo funciona un algoritmo, sabes qué parte del algoritmo puede estar funcionando o no. El tema es, si a vos te da bien el algoritmo, ya está, no hay mucho. El tema es que cuando estás queriendo ver por qué te puede haber llegado mal, un árbol de decisión funciona distinto a una red neuronal, que funciona distinto a una regresión lineal. Entonces, si vos entendés cómo funcionan esas cosas, eh, te va a ayudar. Yo siempre digo es que saber nunca sobra, digamos. Obvio, Eh, pero bueno, se puede generar mucho valor en términos de ciencia de datos, dependiendo del tipo de proyecto que estés trabajando. bien, Quizás sos un experto en redes neuronales y existe un gran predictor, pero no sabes tanto de estadística descriptiva. Y eso genera mucho valor. claro, tal cual. Y en cuanto a tecnologías, digo, lenguajes de programación, ¿cuáles sentís que son como las patas fundamentales que no le pueden faltar a un científico de datos conocer, aunque sea una aproximación? Vos me hablaste Y de R, de SQL. bueno, R, SQL y Python son como fundamentalmente los tres herramientas más básicas que se suelen utilizar. Por lo menos para el análisis. Después hay, porque SQL tenés datos estructurados, después tenés datos no estructurados que se manejan de otra forma, y tenés dentro de Python y dentro de R tenés un montón de librerías y un montón de frameworks que a vos te permiten hacer distintos tipos de análisis, entonces cada framework quizás o cada conjunto de frameworks es como un medio mundillo. Eh, pero es como que la tecnología es como fundamental, que hoy por hoy se está usando es R y Python y cada vez más Python que R. Bien, bien. Ahora volviendo a vos, a Lucas. Em, ¿Cuál sería tu meta o clímax profesional? ¿Aspiras a algo en particular? ¿Estás muy bien donde estás? ¿Proyectas algo a futuro? Estoy relativamente bien donde estoy, me coparía empezar a armar equipos, por ejemplo. Eh, y quizás me gustaría aprender un poco más procesamiento de imágenes satelitales y de ese tipo de proyectos, pero es como todo un camino. La realidad es que como llegué profesionalmente a un punto, generalmente vos o vas muy lento, después vas muy rápido, después empieza a mesetarse y vas creciendo también más de a poquito. Sos muy joven también. Pero bueno, o sea, ahora estoy bastante tranquilo, antes ya llegué a un punto en el cual no estoy haciendo cursos todo el tiempo, ya al haberme graduado de la universidad, como que tampoco estoy tan manija de empezar, de seguir estudiando, de seguir estudiando formalmente, entonces leo cosas, leo papers, leo proyectos, o sea, pero no es que estoy permanentemente haciendo cursos, como que Claro. estoy bastante más relajado en ese sentido. Y si te tuvieras que dar un consejo a vos mismo cuando empezaste como todo este recorrido, o a alguien que recién está empezando, ¿qué le dirías? Eh, Armá más temprano. Los proyectos que vayas subiendo, recopilados en un portfolio. Porque yo subí un montón de proyectos y no los sistematicé en un portfolio y la realidad es que debería tener uno
y con todo el ajetreo día a día no llego a armarlo, en realidad. Bien, bueno, Lu, espero que te hayas sentido cómodo, me gustó mucho la Bueno, entrevista. Espero que a los que están del otro lado, que les interesa dedicarse a esto, o por lo menos conocer un poquito del tema, les haya gustado. Obviamente los invito a suscribirse al canal, ¿sí? Suscribirse, activar la campanita. Y bueno, nos estamos viendo en otro capítulo de Cuando sea grande quiero ser, ¿sí? Bueno, bueno, abracitos, besitos, nos vemos.